somos Chunali y estamos viviendo juntos en Corea. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy estamos en la ciudad más tradicional de Corea, Jeonju. Vamos a visitar los lugares más turísticos, más emblemáticos de Corea. Vamos a probar la comida más tradicional coreana, la mejor comida de Corea, porque Jeonju es ciudad gastronómica de la UNESCO. Así que si no se quieren perder nada cuando vengan a este maravilloso país, tengan en cuenta que hay que venir a Jeonju. 전주시는 정말 많은 수식어가 붙는 머스트고 도시입니다. 한국 고유의 소리 판소리의 고장이자 가장 한국적인 정취를 맛볼 수 있는 한옥마을이 있고 국가 관광 거점 도시로 선정돼 세계적인 관광지들과 어깨를 나란히 하게 됐죠. 맛의 도시라는 타이틀은 유네스코 음식 창의 도시로 선정되면서 또다시 검증됐고 오늘은 그 맛에 대해 들여다보도록 하겠습니다. 파덴트로! 근 몇 년간 SNS에는 맛집을 찾아다니는 열풍이 불고 있어요. 하지만 전주에서는 SNS를 통해 사전 검색을 해보실 필요가 전혀 없습니다. 발길이 닿는 곳에 일단 들어가 보면 맛이 보장되는 맛의 도시거든요. 오늘 저희의 발길이 닿은 이곳은 한옥마을에 소재하고 있는 양반가입니다. 상다리가 휜다는 표현을 쓸 정도로 많은 반찬을 거나하게 늘어놓는 형식의 한정식. 본래 소박한 생활상을 추구하던 우리네 전통이 럭셔리하게 퓨전됐다고 볼 수 있는데 현재에 와선 한국 음식의 정점이라는 인식이 강하죠. 한국에서 관광을 하시고 조금씩 다양한 음식을 한 곳에서 즐기고 싶은 외국인들에겐 정말이지 필수 코스라고 할 수 있겠어요. 더구나 유네스코가 선정한 음식 창의 도시 전주에서라면 그 맛이 배가 되지 않을까요? 처음에 뭐부터 먹을까요? 홍어 삼합이 제일 궁금하네요. Bueno, como pueden ver, esto es pues un plato muy típico de esta provincia, ¿verdad? Se hace con kimchi fermentado de 3 años, se pone una hojita de kimchi aquí, después se pone esta lámina de pescado que es raya fermentada Montón. y huele a... ¿A qué huele, Jun? Huele a un poco... Amoníaco. Fantasia. ¿Vale? Es una comida muy fuerte que muchos coreanos tampoco pueden comer, pero es muy típica de aquí. Y después se pone este trozo de cerdo, Ay, qué rico. se moja en la salsita, que no es una salsa en verdad, son camarones pequeñitos Sí. fermentados, salados. Se pone el trocito de carne y yo le añado, y mucha gente también le añade, los camarones fermentados. Así. Un poco. Pone tus camarones, vamos a vivir la experiencia. Fantasía. Con B. Me encanta. Mejor combinación para mí. No puedo comer hongo solamente, pero esta combinación está mezclando todo juntito muy bueno, ¿no? Al principio el amoníaco te sube y después se quita. Y cuando se quita ya se mezcla bien con la carne y el kimchi. Y como dice Chun, está bueno. Pero es fuerte, ¿eh? Es fuerte. There are so many people who is addicted to this flavor. We are gonna eat something light, which is called namul. Namul is a group of vegetables in Korea, mixed with sesame oil, pepper powders, and so on. And let's try this one first. This is my favorite. Este namul tiene un poquito de sal, así que tiene que comer con este arroz. Venga, más verduritas. Con más verdurita. Esto es 꼬들빼기. Es un tipo de raíz, ¿de acuerdo? Se ve la raíz directamente, como pueden ver. Mira, Y está muy bueno, con el arrocito mezclado así. me encanta. ¡Guau! Crujiente, bien macerado, un punto de amargura, un punto de picante. Perfecto para combinar con el arroz. Y algo más. ¡Ay, qué rico! En Corea todas las verduras están buenas. No sé cómo lo hacen. I think you guys who are interested in Korea would have listened to bibimbap. Bibimbap is typical food of this place, this city, Jeonju. Yeah. That food is made out of
those kind of namu. That is really vegetarian friendly food. Yeah. And this city is also Known as a vegetarian destination. Yeah. entonces carne. Bueno, la carne cruda para ti, Chun. Yo soy un poquito reacio. Con Pera. pera. ¿Vale? Esa carne está un poquito macerada y tiene pera, es una combinación de dulce también. Tú tienes que probarlo. Esto es diferente. Sí. Mm. Yo es que la carne cruda tengo un poco de miedo. Mira, ¿para adentro? Diferente. Un pasta de chile. Está bueno, ¿eh? 진짜 맛있지. Para adentro otro carne. Así que vamos a probarla. Suavecito. ¿Suavecito? Muy suave, ¿no? Bueno, antes ha dicho la camarera que es carne, o sea, es ternera coreana. Hanú. Y se nota. Está muy tierna. Ese punto de dulzura que tiene. Para adentro mar. Bueno, cambiamos, nos vamos de la carne al mar. Tenemos aquí cangrejos macerados, dos tipos. Uno en salsa de soja y el otro macerado en pasta de guindilla también. Están muy buenos, son muy típicos en el otoño. Es por temporada. Y como pueden ver, viene el cangrejo literalmente crudo, pero no está crudo, ¿de acuerdo? Porque está al final cocinado con la salsa de soja, ¿de acuerdo? Esa sal lo cocina y todo lo que tiene dentro, las huevas, la carne y demás, se convierte en algo súper jugoso y con un gusto que, vamos, que es impresionante. Ay. Se tiene que chupar, ¿de acuerdo? Porque viene con el caparazón y demás. Lo disfrutaste, ¿eh? Qué fresca está. Yo como un montón de arroz. Mira, ¿eh? Mira quitándome arroz. Es mi arroz, ¿eh? Para ¿No me quitas un poco? hacer esto. Ah, el cangrejo que hemos probado antes, se le pone arroz dentro del caparazón, en la parte central, se mezcla todo con la salsa, las verduritas y el resto de huevas que tiene dentro y se come. Y está delicioso. Es impresionante la mezcla de sabores con el arroz combinado. Mira, no me tires, me estás tirando arroz por fuera, ¿eh? No me desaproveches nada de eso, que es carísimo. Y está muy bueno. Cuidadito, ¿eh? Que has tirado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 granos de arroz fuera. Impresionante. Venga. ¿Qué YouTube? Bueno, esto es un rebozado, ¿de acuerdo? Se rebosan verduras, o pescado, o carne, o mariscos a veces. Es muy típico de Chuseok, una fiesta tradicional coreana parecida a la Acción de Gracias. Y también se come pues en este tipo de comida, disposición de los platos y demás, siempre hay algunos rebozados de este tipo. Esto y esto. Y estas son de Chuseok típicas, de camarones. ¿Está buena? Con este salsita. Mira, que le gusta mojar. Pero mira, Si yo tuviera pan ahora, mojaría el pan por aquí. de puta madre. O Coca-Cola. Así que ¿Estás en Chonju y vas a pedir una Coca-Cola? Chogyo. ¿Y qué más? Tofu en inglés con este salsita. Ala. Es una salsita hecha con ajo, sésamo, aceite de sésamo también. Tiene unos cebollinos picados, unos chiles picados, salsa de soja. Para adentro. Me encanta. Es que la salsa me la como esta sola. Básicamente, comida de Jeonju es un poco salado. Sí. ¿Sí? Por eso me encanta. So, for foreigners, I think it's better for them to try this province food. Bueno, mientras estábamos hablando, han traído algo, no sé si lo han visto. Bueno, esto que está aquí es literalmente agua con arroz. Antiguamente, cuando la gente comía arroz en Corea, cocinaban en calderos muy grandes y a fuego, ¿no? Entonces ese fuego a veces podía quemar la parte más inferior del caldero. Entonces se formaba una capa de arroz un poco tostado o quemado.
Bueno, la gente comía el arroz, obviamente que estaba bien cocinado, y al final del todo, para aprovechar esa capa final, se le echaba agua caliente, se dejaba un rato, se ablandaba y se podía comer. Y eso es lo que nos han traído aquí. ¿Para qué se usa esto, Chun? Digestión. Suavizando tu aparigo. Han entendido, sí. Bueno, calentito, digestión, sí. When we were arriving here, as soon as we entered this tienda, olor de 청국장에 estaba... Inundando todas las habitaciones y demás. ¿Y qué es el chunguchang? El chunguchang es una sopa fermentada de pasta de soja, pero muy fermentada. Entonces tiene un olor muy fuerte y característico que mucha gente no come y no le gusta. Está bueno. Está muy bueno. Tengo curiosidad sobre esta comida. ¿Por qué? Sinceramente, este es solamente para los reyes de Corea. Antiguamente. Pero ahora nosotros también somos reyes, ¿no? Venga. Venga. Es como una especie de guiso. Hay nueces, hay gambas, hay verduras. Es muy interesante, ¿no? ¿Qué es eso, Chun? 넘어가. Como pueden ver, solo lo comían los reyes, entonces la gente como nosotros no sabe lo que es. Sí, exactamente. 아, 전. 전을 넣었다고? Es como una torta de verduras que se ha puesto en el guiso y se ha ablandado. ¿Está bueno? Mira cómo me mira para adentro, ¿eh? ¿Ños? Mira, chiquillo este, verduras, mira, sí. Todito para ti, él es el rey, yo no soy rey, yo me quedo aquí tranquilo. ¿Está todo bueno, su majestad? I think I was not a king. There are too many tastes in it. Voy a probarlo. ¿Está bueno? Él era un rey, creo. 다음으로는 전주의 멋. 그 속으로 한번 빠져보실까요? 전주를 가장 한국적인 도시로 만들어준 1등 공신은 다름 아닌 한옥마을입니다. 한옥마을은 일제강점기 일본인들의 상권 확장에 반발한 전주 사람들이 조성한 한옥촌입니다. 오목대에 올라 멀리서 본 600여 채의 한옥, 그리고 그대로 뽑아 다른 곳에 심듯이 지어진다는 한옥의 과학 깊숙이 들여다보기까지 멀리서 보나 가까이서 보나 각기 다른 매력으로 탄성을 자아냅니다. I think this is the best part of traveling in Jeonju. Taking sunshine on the floor in Hanok without any sound of traffic jam. 한복을 입고 다니는 사람들도 정말 많은데요. 현재 한복 체험이라는 개념이 생겨난 곳도 바로 이곳이라고 하네요. 합리적인 가격으로 한복을 체험해 볼 수 있다고 하니까 꼭 한번 경험해 보시길 바랄게요. 자연과 전통, 철학의 공동체. 슬로우시티 전주에서 봐요. 아디오스! 감사합니다. Acaba de llegar la Coca-Cola salvadora de Chun. Este chiquillo no puede ver sin Coca-Cola. Mira, Coca-Cola de Jeonju es especial. Si no quiere, entonces... No, pero porque me da pena que beba solo. Sí. Cómo me duelen las piernas. Bueno, inconvenientes de restaurantes tradicionales coreanos, ¿de acuerdo? Hay algunos que son muy tradicionales y estamos sentados en el suelo, como puedo ver. Así que ahora mismo no siento las piernas. Me puedes pegar y todo, no siento nada. ¿Qué es esto? Carne. Ibérico jamón.